Amigos, estamos de regreso con más de la emisión meridiana de Noticias Candalí. Llegó el momento de nuestra entrevista meridiana y en esta oportunidad vamos a recibir al doctor Javier Ulises Rivero Villegas. Él es médico naturópata. Bienvenido. Gracias, gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar acerca de la digestión y quisiera que empezáramos hablando acerca de este proceso, qué se entiende por digestión y qué se debe pasar para llegar a ella. Bien, para empezar, la digestión está estrechamente relacionada con el metabolismo. Hablamos de que el metabolismo es el proceso mediante el cual el cuerpo genera energía. Pues resulta ser que el sistema digestivo se encarga de la descomposición de alimentos para luego ser llevado al proceso metabólico. En el proceso metabólico es cuando el cuerpo, el organismo se genera, o después de ese proceso de descomposición, genera energía, llevándolas a determinadas células. Estas están vinculadas también al sistema glandular, al sistema hormonal. Es importante saber que no es solamente que el sistema digestivo sea mejor o peor dependiendo de los alimentos que tomamos, sino también tiene que ver con el proceso hormonal. ¿De qué depende, doctor, que el metabolismo sea rápido o sea lento? ¿Esto existe en realidad? Bueno, en realidad es un decir popular. El metabolismo se mide, digamos, a través de la TMB, la tasa de metabolismo basal. E incluso se mide cantidad de oxígeno, cantidad de calor que genera un cuerpo en reposo, la cantidad de oxígeno que toma un cuerpo e incluso la cantidad de dióxido de carbono que expulsa. En realidad es más cuantitativo que cualitativo, es la cantidad de oxígeno, es la cantidad de enzimas digestivas, es más por cantidad que rápido o lento. No podemos guiarnos, o como hay personas que intentan hacer que su digestión sea rápida por decir, no, necesito que mi metabolismo sea rápido o sea lento, no tiene que ver. En cuanto a los alimentos que consumimos, doctor, ¿esto tiene influencia directa en la digestión? Sí, o sea, la cantidad de alimento, incluso el temperamento tiene mucho que ver también. Porque incluso dependiendo del tipo de cuerpo, hay personas que necesitan consumir mayor cantidad de proteínas y otras que necesitan consumir mayor cantidad de carbohidratos. Es un error decir, no, tenemos que consumir bastante proteína y menos carbohidratos porque no aplica en todo el mundo. Dependiendo del tipo de cuerpo, hay personas de cuerpos robustos que necesitan disminuir la cantidad de carbohidratos, pero hay personas que son sumamente delgados y necesitan consumir más carbohidratos, 35% de carbohidratos y 25% de proteína. Y eso varía dependiendo incluso del metabolismo. La hormona cortisol, ¿qué es y cuál es su función? Importante pregunta. Bueno, el cortisol precisamente es parte del proceso que interfiere en el metabolismo e incluso en la digestión. El cortisol no es una hormona mala, en realidad es necesaria para metabolizar las grasas, solo que cuando se descontrola o sube o se eleva o disminuye, podría influir o reducir o incluso bloquear la digestión en un determinado momento. Es una hormona segregada por las glándulas suprarrenales y cuando ellas se segregan en exceso, podrían incluso producir esa grasa la barriguita, y eso precisamente es por excesos de cortisol, pero también es necesario en un equilibrio, no debe ser erradicado, decir no voy a generar el cortisol, no, porque sí es necesario. Hay una teoría o una creencia, doctor, que tienen muchas personas y es que algunos alimentos son buenos y otros son malos. ¿Esto es cierto y qué hay de realidad o no que los alimentos que tienen fibra dietética o que son quizás vegetarianos optan muchas personas, sobre todo cuando están en una dieta estricta para bajar de peso, de sustituir estos alimentos? ¿Esto es real? ¿Es cierto? ¿Pueden lograr los objetivos con estos alimentos o es un mito? Sí y no, porque todo depende también del metabolismo, precisamente esa palabra tanto que nombro es dependiendo de cada quien. Dependiendo del caso, hay personas que no bajan de peso y no es por la alimentación, sino por, digamos, un problema incluso de bacterias. Hay problemas de personas que por su trabajo, y pueden comer lo que coman y no aumentan de peso. Es dependiendo precisamente de ese desequilibrio o equilibrio hormonal. Entonces ahí varía, pues incluso las fibras. Hay personas que hablan mucho ahorita de la dieta keto.
la dieta de aumentar las grasas y disminuir los carbohidratos. E incluso hay personas por ahí que dicen que no coman fruta por el azúcar y la cosa, pero ahí hacen falta precisamente las fibras, lo que tú acabas de mencionar. ¿Dónde las dejamos si no consumimos fruta? La vitamina D, el azúcar, la fructosa que contiene el azúcar, la necesitamos digamos en esa articulación que hay en la columna, esas almohadillas que hay en los discos. Ella es conformada precisamente después de un proceso biológico para formarlas a ella. El azúcar es necesaria también para la energía, el sistema nervioso, el cerebro. Entonces, todo es un equilibrio y dependiendo de cada quien, o sea, cada persona es una forma individual orgánica. ¿Algunas afecciones, como por ejemplo el colon irritable, pueden afectar la digestión del ser humano? El colon irritable puede afectar muchísimo, por supuesto. De hecho, es ocasionado generalmente lo que hablamos anteriormente sobre el cortisol. Cuando hay un desequilibrio de producción de cortisol, puede llevarlo al colon irritable, a un mal proceso digestivo. Entonces decimos, bueno, pero comemos esto, comemos aquello, yo no estoy comiendo aquello, no estoy comiendo lo otro, pero resulta que estás pasando rabia o estás viviendo una vida acelerada, estás en un constante escape, estás generando mucho cortisol, tu glándula suprarrenal, no estás consumiendo suficiente agua y ese cortisol te puede generar ese colon irritable. Y en cuanto a la elección de alimentos, doctor, ¿qué podemos optar o es recomendable acudir a un especialista para que nos ayude en este caso? De una forma universal, yo recomendaría siempre un equilibrio. Un equilibrio en porcentajes muy parecidos entre proteínas, carbohidratos y fibras. Hasta que, bueno, una persona necesite llevar una constitución física específica que él desee, asistir a un especialista. Los procesos de la digestión se dan en cada ser humano de forma distinta. Usted hablaba del metabolismo y de esa hormona cortisol. ¿Cómo podemos lograr el equilibrio entonces entre ambas? Practicando un equilibrio de un estilo de vida, una alimentación sana, consumir agua, ejercicio físico y mantener, digamos que, nuestro sistema nervioso lo más en paz posible, porque precisamente eso es lo que altera ese proceso hormonal que influye. La dopamina, oxitocina, ese grupo de hormonas llamadas hormonas de la felicidad, influyen para equilibrar, llevar ese equilibrio a que el cortisol alcance un equilibrio hormonal en nuestro metabolismo. ¿Algunas recomendaciones, doctor, ya para finalizar desde el punto de vista quizás natural, que es su especialidad, para llevar un mejor estilo de vida y que la digestión pues pueda en nuestro organismo ser la mejor para cada uno? Bueno, digamos que sería el mismo consejo que dije anteriormente. Un equilibrio, mente, cuerpo y una buena alimentación. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Sus redes sociales para que lo contacten. En este momento, Grupo Botánico Natural El Bosque. Muy bien, muchísimas gracias. Era el doctor Javier Ulises Rivero Villegas, él es médico naturópata. Vamos a una breve pausa y ya regresamos.